Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es una sesión a la que le tenemos cariño y le vamos a tener cariño, ya verán por qué. Y además quiero decirles que estoy muy contenta porque llevamos un año, hoy se cumple un año de esta colaboración con el grupo Palabras Compartidas y Seminario de Cultura Mexicana y tenemos un año de reunirnos una vez al mes para hacer nuestro club de lectura. Entonces ya llevamos con esta 12 libros distintos, ¿no? Es un maratón, 12 textos diferentes, autores diferentes, temas completamente distintos y yo estoy muy contenta por esta colaboración que hacemos con todo el grupo de Palabras Compartidas porque realmente son muy comprometidos, muy profesionales, siempre tienen algo nuevo, atractivo y pues estoy feliz. Mi Asipas le dice felicidades y muchas gracias. Yo también estoy contenta y felicito a todos los que han participado en Palabras Compartidas, presentando o estando en Zoom comentando. Siempre, siempre, siempre es bien rico platicar y además siento que ha servido también como un pequeño grupo de apoyo, ¿no? De manera inconsciente tal vez, pero reunirnos una vez al mes nos da estabilidad. Y pues yo estoy muy contenta, quiero agradecerles. Hoy celebramos un año de club con Palabras Compartidas y Seminario de Cultura Mexicana. Una vez al mes, quien quiera unirse, regularmente nos reunimos el último jueves de cada mes, a menos que haya algo festivo, vacaciones. Así que son bienvenidos cuando quieran. Y pues vamos a entrarle ahora sí, hoy vamos a hablar sobre Crónicas de Octubre y hoy los protagonistas serán Zipacli Rodríguez y Cirilo Mayoral. Ya verán ahí, les comentaba de sus fondos para que se vayan dando una idea de qué va el libro, de qué vamos a hablar hoy, por qué Crónicas de Octubre, hacia dónde nos lleva. Bienvenidos, también le doy la bienvenida a Blanca Lilia, que es la autora del texto del que vamos a hablar hoy. Ya la saludarán y conocerán, así que les doy la palabra a Zipacli y a Cirilo. Adelante, bienvenidos. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Agradecemos a la maestra Lilia Pesina, coordinadora del Club de Lectura del Seminario de Cultura Mexicana, por invitarnos a participar con la lectura de este día. Crónicas de Octubre. La maestra Liliana Pesina, responsable del taller de creación literaria y coordinadora del libro, escribe, se abren comillas, que las páginas del libro resguardan 12 voces que giran en torno a 1968. A 50 años del movimiento estudiantil, sé que hay historias que aún no han sido contadas y que necesitan un espacio para no perderse en el tiempo. Se cierran comillas. Una de las voces es la de Blanca Lilia Ramírez Macín, con su crónica El enorme tobogán. Hoy contamos con la presencia de ella. Blanca Lilia Ramírez Macín nació y radica en la Ciudad de México, odontopediatra de profesión, egresada de la UNAM, lectora en voz alta y narradora oral, comprometida e interesada en aprender, desarrollar y compartir experiencias con las niñas y niños, con la finalidad de despertar el gusto por el libro y la lectura. Damos inicio a la lectura de la crónica El enorme tobogán. Yo tenía 11 años de edad y era una niña inquieta. Rosa María, una de mis mejores amigas, iba a cumplir 10 años. La recuerdo siempre tan traviesa. Yo creo que por eso nos llevábamos muy bien. Además, teníamos gustos similares por los juegos donde había mucha acción, como el bote pateado, el avión, las coleadas, los columpios,
saltar a la cuerda, entre otros. Casi no nos gustaban los juegos donde estuviéramos sentadas mucho tiempo. Teresa, de 20 años y hermana de Rosa María, había descubierto un enorme tobogán cerca de Tlatelolco. Ya habíamos ido en 2 ocasiones y planeábamos ir una tercera vez, aunque no sabíamos cuándo. Pero nada más de pensar que sería pronto, hasta nos dolía el estómago. Sentíamos algo así como mariposas revoloteando por dentro. Teresa nos comentó que iríamos el miércoles 2 de octubre, ya que ese día no tendría su clase de inglés por la tarde. Por fin llegó el tan ansiado día. Ellas pasaron por mí y tomamos el trolebús que nos dejaba cerca de Tlatelolco. Íbamos muy emocionadas. Recuerdo que al cruzar la Plaza de las Tres Culturas, notamos que había mucha gente, sobre todo estudiantes, que se dirigían hacia un edificio donde estaban muchísimos jóvenes reunidos. De pronto se escuchó un helicóptero y vimos que éste lanzaba luces verdes sobre los muchachos. Todos empezamos a correr por donde podíamos. Nosotras 3 nos agarramos fuertemente de las manos. Quisimos retroceder, pero fue imposible, ya que venían muchos soldados como perros rabiosos. Corríamos hacia adelante y seguimos a todos los jóvenes. Era terrible. Parecíamos animales asustados sin control. No sabíamos a dónde ir. Teníamos que correr, correr y correr para escondernos. ¿Dónde? No lo sabía. El chiste era escapar de allí a como diera lugar. Quisimos entrar a un edificio, pero unos hombres altos, fuertes y muy enojados no nos dejaron. Además de gritarnos: Aquí no entran, cabrones hijos de la chingada. Seguimos corriendo como si fuéramos un río. Pasamos por una guardería. Sin embargo, nos fue imposible entrar, pues ya no cabíamos. Seguimos corriendo, desesperados, y entramos a un edificio. Subíamos pisos y tocábamos puertas, hasta que una de estas se abrió. Una señora que vivía ahí nos dijo que entráramos rapidito, que nos tiráramos al piso y que por ningún motivo nos asomáramos por las ventanas. Éramos como unas 12 personas. Todos estábamos en silencio, mirándonos unos a otros. La dueña nos repartió pedazos de pan y seguimos calladitos. De pronto se escucharon muchos disparos, gritos. Nosotras nos mirábamos sin saber qué estaba pasando. Teníamos mucho miedo. Así pasaron minutos, horas, no lo sé. Cuando ya nos escucharon los disparos, mi amiga Rosa María y yo pedimos permiso para ir al baño. Nos dijo la señora que tuviéramos cuidado. En el baño había una ventanita y nos subimos a la taza para asomarnos y ver qué estaba pasando. Fue espantoso ver personas tiradas en el piso llenas de sangre y que otras se quejaban. ¡Qué horror! ¿Pero por qué? No lo entendíamos. Salimos mudas del baño y nos tiramos al piso. Después de un rato, se escucharon nuevamente los disparos y ruidos de vidrios rotos, quizá de ventanas y lámparas. No se sabía.
Era angustiante escuchar todo eso. También escuchábamos cómo los soldados, con sus bototas que pisaban muy fuerte, subían las escaleras. Nosotros seguíamos en silencio total. Nos veíamos con mucho miedo. Las horas fueron largas. De repente ya no se escucharon los disparos. Ya era de noche. Parecía que todo se había calmado. Nos pusimos de acuerdo para ver cómo íbamos a salir del departamento. Nosotras quedamos en salirnos con una señora como de 60 años de edad y un joven que tuvo que romper su credencial y dejarlo ahí. Al salir, unos soldados a gritos nos dijeron que camináramos por un pasillo. Rapidito y sin voltear para ningún lado. Yo, con mucho miedo, vi de reojo a unos jóvenes sin ropa, parados frente a una pared junto a unos camiones. Apresuramos el paso y al fin salimos. Ya en la calle, nos despedimos de la señora y del joven para irnos a nuestras casas. Pasó aproximadamente un mes cuando pudimos contarle a nuestras familias lo que habíamos vivido aquel miércoles 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, que nunca, pero nunca podré olvidar. Con profundo respeto, honramos la memoria de los estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Gracias, Cirilo y Zipactli. Muchas gracias por esta lectura muy dinámica y lo cual hace que esta narración sea mucho más fuerte, ¿no? Mucho más pegadora, mucho más empática. Agradezco también a Blanca Lilia, no solo por haber contado y escrito su historia, sino por conectarse y seguir compartiéndola. Eh, no sé si es fácil para Blanca escucharla, ¿no? Porque una cosa es escribirla, otra cosa leerla, otra cosa escucharla de la voz de alguien, verla publicada y salir al mundo. Muchas gracias a Cirilo y a Zipactli, siempre hacen un excelente trabajo. Le agradecemos además la ayuda visual con los fondos. Como les comentaban, esta crónica se llama Crónicas de Octubre. Es un libro editado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM y nos metimos un gol porque yo coordiné este libro y lo traemos con mucho gusto aquí a compartirlo con ustedes. Quisiera darle primero la palabra a Blanca Lilia para hablar de su texto, pero después quiero abrir el micrófono porque veo que hay mucha gente que seguramente tendrá muchas cosas que compartirnos, además de que hoy ya vi que nos acompañan varios de los autores de este libro, son 12 y por aquí ya está Ivonne, Cirilo, Zipactli, Marta, entonces también quisiera, digo, todos podemos hablar, pero también quisiera que nos comenten, que nos digan, así que comencemos contigo, Blanca. ¿Quieres contarnos algo, decirnos algo sobre tu texto? Hablemos ahora de tu texto un poco, por favor. Sí, claro que sí. Pues darle la bienvenida a todas, todos, y pues agradecer infinitamente a la maestra Liliana Pesina y a Cirilo y a Zipactli. Bueno, pues esta es la foto. No sé si se alcanza a ver. Por ahí la encontré. Ahí se alcanza a ver. Sí, sí la veo yo. Pues es la foto, esta era la edad que yo tenía cuando íbamos a ese enorme tobogán y bueno, sucedió todo eso. Sí, fue impresionante y cada vez que recuerdo la crónica y leo las crónicas de mis compañeros y mis compañeras, pues la verdad sí se me sigue poniendo la piel chinita, porque en ese momento no entendía lo que estaba pasando y no lo sigo
no lo sigo entendiendo por qué pasó esa masacre que nunca debía haber pasado y que nunca pase ya en ningún lugar del mundo. Y bueno, pues la crónica sí me costó trabajo. Se abrió el taller y lo que me invitó Ponchi al taller y Luzma. Entonces, pues ellos me insistían y ya acudí con la maestra Liliana Pesina y bueno, ahí sí se dio todo un encuentro con varias personas. No recuerdo bien cuántas fuimos. Yo estuve con ellos en la segunda sesión y y bueno, era una catarsis. A veces sí llegó el momento en que dije, no, ya hasta aquí, ya no continuó. Hubo de todo muy impresionante. Lloramos, compartimos muchas cosas. Con la maestra Liliana, pues ni se diga, ¿no? Y nada más quisiera, bueno, y la del libro, nada más quisiera comentar que sí fue la segunda edición. Y bueno, y también agradecer también a la colección Brigadistas, que bueno, yo por aquí tengo algunos libros, pero en total son 9. Entonces, con mucha información y de todo, desde poesía, las crónicas y todo esto. Y lo interesante también de Crónicas de Octubre es que sin escribir mucho, aprende a hacer la crónica, que fue lo interesante, que se manejó en pocas sesiones, estaríamos hablando, si no mal recuerdo, 3 meses, y pues se dio todo esto, impresionante, y lo que me comentaba la maestra Liliana Pesina, decía, Blanca, tienes que hablar desde una niña de 11 años. Bueno, pues también eso recordar, no fue sencillo. Y esta crónica, pues, les ha gustado mucho a muchas personas. Se ha presentado en las ferias de minería, del Zócalo. Yo la narro, la cuento ya en audio. Y es impresionante, es impresionante. Bueno, comparto el agradecimiento a Palabras Compartidas, a la colección de Brigadistas, por supuesto a la maestra Liliana Pesina y a Jimena Jasso también. Y bueno, pues todos ellos son del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Y nada más rapidito así quisiera mencionar, bueno, Zipactli, Yolanda Rodríguez Martínez, María Luisa Moreno Suárez, Marta Francisca Medina Austria, Cirilo Mayoral Bazán, María Enriqueta del Carmen Valdés Fuentes, José García Méndez, Sonia Norma Ángeles Luna, Marizano, Alicia Castelón Moreno, Ivonne Ojeda Rosete, Rubén Frola Jaime, pues todo el grupo que conformamos las crónicas, pues fue una experiencia inolvidable. Y así fue como pues se dio la crónica. Y sí, cada vez que la escucho, sí se me pone la piel chinita. Y ayer precisamente, bueno, y esto pues cuánto ya tiempo tiene, ¿no? Y ayer precisamente estaba viendo un programa ya tarde en el canal 22 de cuando se incendió la Cineteca. Y están saliendo cada vez después del 68. Bueno, y del 68, pues todos recordamos que las Olimpiadas fueron en el 68 y fueron del 12 al 27 de octubre. Entonces, pues ya tenían planeado todo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y ya estaba todo planeado, ¿no? Y ahora termino con esto, de ayer del programa de la Cineteca Nacional, pues se comentó que un cineasta mexicano, Servando González, fue, él lo contrataron
con un equipo que se iba a utilizar en las Olimpiadas para grabar todo, pues lo contrataron para que él grabara lo del 68. Y ellos estuvieron en el edificio de Relaciones Exteriores, me imagino en un piso alto. Y ayer eso comentaron, desde ahí se grabó 8 horas de grabación de todo lo que estaba pasando en la plaza de ahí de Tlatelolco. Entonces es impresionante ya lo que ellos tenían ahí y sí, era impresionante, 8 horas y luego todo eso después, en la noche, tenían que estar ya todo editado, todo manejado y impresionante todo. Y para tenerlo ahí en presidencia, ¿no? Gobernación, me imagino. Pero como ya tenían ellos todo planeado para parar repentinamente ese movimiento que iba creciendo. Y yo creo que ahora lo digo, si yo hubiera tenido la edad de esos jóvenes, no lo dudo que hubiera participado, porque pues es grandioso lo que hicieron y sí me molesta, me apena, me indigna esa masacre que nunca debió haber pasado y nunca la debemos olvidar. Y los jóvenes, pues eran en ese momento el inquietos y era lo que, yo creo que eso era lo que debía ser, pero el gobierno fatal, y repruebo totalmente esa actitud del gobierno. Y Claro. bueno, la crónica siempre me mueve las fibras. Y muchas gracias. Gracias, Blanca. Y no solo te mueve a ti, ¿no? Yo creo que mueve a quien la escucha, a quien la lee. Y déjenme contarles que también esta crónica la hemos acercado a niños, porque justo una de las cosas que planteábamos, estábamos conmemorando 50 años del 2 de octubre. En la UNAM decidimos hacer un taller e invitar a gente que lo había vivido de alguna manera, porque una de las cosas que nos planteamos es que no necesitaba ser estudiante para haber vivido de alguna manera el movimiento estudiantil. Tenemos historias de la niña que iba regresando de jugar de ese enorme tobogán. Tenemos la historia de quien ni siquiera había nacido, pero a través de su abuela conoce y causa un impacto significativo en su vida, el movimiento estudiantil, el 2 de octubre, gente que vivió en Tlatelolco, pero qué tal la señora que había salido a comprar las tortillas, qué tal el que iba pasando porque estaba buscando una calle, ¿no? Sabemos como Siriene nos decía que hay un montón de historias que no se contaron o que no alcanzaron a ser contadas y ya desaparecieron en el tiempo. Entonces, para nosotros era muy importante resguardar algunas de ellas en este libro porque así pueden pasar a la eternidad de alguna manera y seguir compartiendo esto con distintas generaciones, como lo hemos hecho con los niños. Creo que Blanca logró muy bien en el taller darnos estas dimensiones de cuando eres niño, porque no es lo mismo ser adulto y estar en medio de un montón de estudiantes en una manifestación, ¿no? Una de las cosas que comentábamos es cuando Blanca dice que era como un río de personas, ¿no? Es una visión muy infantil, las bototas. Tal vez ahora si Blanca veo esas botas, diga, bueno, no parecen tan grandes, no son tan ruidosas, pero cuando eres niño, todo lo dimensionas de manera distinta. No sabíamos si Blanca le llegaba a las pompis, a los estudiantes, ¿no? Si estaban, no alcanzaba a ver más allá, si corría y en lo que ella daba 3 pasos, los demás daban 6, el ruido, cómo se percibe un niño, los ruidos, el miedo. Entonces es una historia que ha sido muy efectiva para compartirse con niños y han salido un montón de cosas, ¿verdad, Blanca? Cuando nos hemos acercado a ellos. Hasta un homenaje le han hecho a través de dibujos, ya les contaremos. Y porque creemos que es muy importante compartirlo con estas nuevas generaciones, ¿no? Que sea una historia que no se pierda, que quede justo algo como que algo que ya pasó, que ya todos olvidamos, que lo podemos meter en un libro de texto de historia
y ya no nos afecta. Creo que es algo que sigue afectando y una de las cosas que Blanca les decía es que nunca debió pasar, pero no se tiene que volver a repetir, ¿no? Entonces depende mucho de estas generaciones, de cómo te acercas a esta historia. Gracias, Blanca. ¿Alguien quiere comentar? Abramos el micrófono si quieren comentar sobre la crónica de Blanca, sobre algo que de pronto les haya detonado al escucharnos. Abramos el micrófono con confianza. Adelante, Marta Ramírez, Marta Liliana Ramírez. Sí, gracias. Yo sí, pues, tiene poco tiempo que a mí me empezó a interesar leer libros. Yo tengo 51 años de edad. Yo nací en 1969. Y ahorita que escucho esta crónica, veo la magnitud de importante que es. Y les agradezco estos trabajos. Yo el día de hoy pertenezco al sindicato SUTIEMS, que pertenece, bueno, que es el sindicato titular del Instituto de Educación Media Superior de aquí de la Ciudad de México. Entonces, pues yo les agradezco el que hayan realizado estos trabajos, porque yo cuando era niña, yo creía que esas historias así como que no me llevaban a como más adelante una de mis maestras del colegio de bachilleres dijo que teníamos que analizar el presente para no el hoy para no repetir en el mañana. Y yo no lo entendía, además de que tenía pues ya una edad en el nivel medio superior, no lo entendía. Entonces, al paso de los años, gracias a gente como ustedes y también dentro de mi sindicato que se han ocupado por evolucionar, ¿no? No ser un sindicato que agreda a las trabajadoras. Entonces, he aprendido a realmente tomar conciencia como humana, como persona, como estudiante, como trabajadora. Entonces, pues yo de esta manera les externo mi gratitud. Qué bueno que están haciendo ese trabajo para que las niñas y los niños pues estén preparados para que ese evento no lo permitan y no lo permitamos que se vuelva a repetir. Ante esa, yo no sabía quién era Díaz Ordaz. Yo soy pasante en la especialidad de física. Yo estudié en una normal superior de México y yo no sabía quién era ese depredador de la humanidad, ¿no? Para defender esa dignidad, lo que es Díaz Ordaz. El día de hoy decir, no debemos de permitir que ninguna generación vuelva a permitir que vuelva a surgir un depredador de esa magnitud. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Justo es lo que de pronto provocan este tipo de textos, ¿no? Se te vienen a la mente un montón de cosas, recuerdos como lo que nos acaba de decir Marta de su maestra, de que en ese momento decía, yo no lo entendía, y con los años de pronto te va entrando, o si se acerca a la lectura, como lo está haciendo Marta de manera muy acertada. Gracias por compartir. Y Ivonne nos dice que el documental está en YouTube y se llama Los Rollos Perdidos, documental 2018, por si alguien por ahí quiere acercarse ahí. Gracias, Ivonne. Carmen, levantaste la mano, adelante. Bueno, quiero felicitar evidentemente a mis compañeros. El trabajo de crónicas lo conozco, lo hemos leído varias veces. De hecho, tenemos un video en Palabras Compartidas al respecto. Creo que es muy importante el que se quede constancia. Quienes teníamos la edad, quienes éramos estudiantes en el 68, que casi era un crimen serlo. Teníamos que tener mucho cuidado de ocultar nuestras credenciales de estudiantes para evitar muchas cosas. Estamos muriendo ya algunos. No vamos a durar tantos años y esto
tiene que quedar como constancia. Necesitamos un documento como este, que además de el valor literario, es un documento que da fe de lo que sucedió en el 68. Gente no lo puede creer. Hay gente que dice que es mentira lo que sucedió. Hay gente que no cree lo que sucedió. Pero quienes lo vimos, quizá el 2 de octubre no estuvimos todos, pero vivimos todo el movimiento. Necesitamos dejar constancia, como dijo la compañera, para que no vuelva a suceder. Cuando uno hace consciente el peligro de algo así, entonces evitamos que se vuelva a dar una cosa por el estilo. Y quiero felicitar a los compañeros Blanca, Zipacli, Cirilo, que además tienen textos muy buenos en este compendio, tanto Zipacli como Cirilo también. Pues les agradecemos mucho este regalo. Muchas gracias, Carmen. Y Carmen acaba de decir algo que por supuesto tenemos que compartir. Palabras Compartidas tiene un canal de YouTube y fue una muy grata sorpresa encontrarnos que en este octubre dedicaron el video a el libro, ¿no? Entonces, si alguien se quiere acercar a este libro de una manera muy visual, con narradores orales profesionales, acérquense a su canal de YouTube que se llama Palabras Compartidas CDMX, y les dejé la liga que los va a llevar directamente al capítulo donde están las narraciones de Crónicas de Octubre. Verán que es un trabajo muy bueno porque además editan, hay un montón de fotografías, no hay material visual que van a disfrutar, pero además te acercas de otra manera a una obra literaria. Así que les agradezco también por eso. Fue una muy, muy grata sorpresa y vale la pena echarle un vistazo al canal. No solo a esta sección de Crónicas de Octubre, hay material para niños, para adultos, de todos los temas, géneros, así que los invito a acercarse. Marcela, adelante. Sí, muchas gracias. Pues sí agradezco el propósito, licenciada Vecina, de elaborar, de llevar a cabo una actividad literaria de esta naturaleza. Poder haber conjugado a estar con su presencia aquí a los autores de estas crónicas, las autoras, y a Palabras Compartidas. Yo vi ese programa en YouTube y es un excelente programa. Yo diría que es el mejor que han logrado. Es un programa muy, muy bien hecho y cumplió su propósito. Yo quiero comentar, yo también vi el documental del que habla Blanca anoche, ¿sí? Y sobre lo que sucedió en la plaza, creo que aún no se agota la información. Yo no sabía que efectivamente fue una disposición gubernamental. Inclusive se menciona en ese documental, y yo aquí lo replico, la expresión de toda la perversidad, porque fue una decisión del gobierno federal a través de este cineasta que dio el nombre de Blanca, que él trabajaba para el gobierno, era contratado por el gobierno y estaba muy convencido de lo que hacía y obedecía perfectamente. Entonces, como dice Blanquita, ¿no? Para poder lograr la comunicación de las Olimpiadas, el gobierno federal compró un equipo que se estrenó para filmar la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. Es decir, ya sabían que así iba a terminar el movimiento ese día, ¿sí? Lo que se documenta en los libros, que lo documenta, por ejemplo, Luis González de Alba,
en el libro Otros años, otros días, ya fue un engaño del gobierno, ¿verdad? Citarlos 2 días antes a una reunión, alentarlos a que se hiciera una segunda reunión. En fin, eso ya fue un montaje político porque ya se había decidido acabar con el movimiento, con esa masacre. Entonces, este cineasta lo instalaron, si mal no recuerdo, creo que fue el piso número 13, yo no sé si me está equivocando, y era un equipo de primera donde se tomaban close-ups, como si estuviera 5 minutos la persona. Entonces, filmaron alrededor de 8 horas, compañeras y compañeros, 8 horas. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Desde que empezó a llegar la gente a la Plaza de las Tres Culturas, después de 8 horas y por disposiciones federales, se trasladaron a los laboratorios para poder editar las filmaciones y entregarle el paquete al gobierno federal. Ese paquete de filmaciones se entregó el 13, la madrugada del 3 de octubre, entre las 4 y 6 de la mañana. Documentan en este documental que llegó el ejército por esa información, pero no se llevó esos famosos rollos de los que se habla, no se los llevó, ¿sí? Que inclusive se pretende pensar que se ocultaron. Es decir, para editar ese tipo de películas en ese momento, se hacen pruebas y todo eso se guarda también porque es un testimonio de un trabajo. Entonces, eso no se entregó y como no sabían que eso se hacía, no los pidió el ejército. Y finalmente, pues yo entiendo que fueron, dice ahí por 20,000 monedas se vendió. Bueno, aquí lo que quiero hacer relevante es que hubo filmaciones de 8 horas. Entonces yo no sé quién aguante estar filmando 8 horas de una masacre, ¿no? O sea, fue realmente terrible. Entonces, testimonios, pues digo, si ya fallecieron esas personas que filmaron, digo, del director, pues nunca va a decir nada porque además él estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Pero pero la gente que participó, la gente que editó, la gente que resguardó después en la Cineteca esos rollos, inclusive se habló de que la Cineteca se había incendiado justamente con el propósito de desaparecer esos testimonios, ¿no? Hoy sabemos que no fue así, viendo el documental vemos que no es así, pero siempre se manejó que había una segunda copia de esas filmaciones que el gobierno federal parece ser que nunca, o al menos hasta en la década de los 80s, no pudo rescatar, ¿sí? Entonces, eso pero además es una parte. Lo que no hemos reflexionado es todo el impacto que tuvo el movimiento de 68. Ya hay algunos libros que tal vez valga la pena revisar, no son libros largos, y ustedes que ya vienen con esta dinámica, no sé, cuando abran su programa de trabajo a leer ensayos, para que veamos la importancia del movimiento y ese sacrificio, lo que significó para la sociedad, que estamos viviendo aún sus efectos, o sea, no solo en términos de la memoria histórica y el registro histórico, sino en la vida social y pública, ¿sí? Y que se ganó a la vez por vías pacíficas. Es decir, la resistencia del pueblo mexicano es muy importante y fue sostenida a pesar de la represión tan tremenda que hubo en ese periodo y todavía una década después. La gente
hemos estado resistiendo. Las generaciones que vinieron posteriormente hemos estado resistiendo. Entonces, pues, en cuanto a testimonios, yo estoy segura que si la UNAM vuelve a sacar una convocatoria, pero ahora la boletina simplemente en las colonias aledañas a la Plaza de las Tres Culturas, se va a volver a hacer un grupo, porque testimonios hubo muchos. O sea, yo no me pude inscribir a este grupo, pero yo escribí un testimonio de lo que viví también como niña, porque yo vivía en Santa María la Ribera, en Naranjo y Nonualco. Entonces, a unos cuantos pasos de la Plaza de las Tres Culturas. Y mi padre estuvo en la Plaza de las Tres Culturas y fue de la gente que logró salir. Pero en el lugar donde yo vivía, yo registré los repiqueteos de los balazos del ejército en las puertas de la vecindad donde yo vivía. Yo vivía en una vecindad en esa época. Entonces, la represión se extendió a las colonias porque se dio la corretiza y el ejército empezó a corretear a la gente. Entonces, testimonios en la cuadra pasaron muchas cosas. Bueno, yo lo escribí y va a salir en los materiales literarios de la red de libroclubes de la Ciudad de México. Pero hay mucho todavía. Entonces, pues si se animara la licenciada Pesina, o la UNAM en volver a hacer una convocatoria, hay no sé, el caso de las prostitutas en la Guerrero, que encubrieron a los estudiantes, pues ahí en los lupanares donde ellas daban el servicio, ¿no? De veras, es todo. Hay muchísimos, sabemos que hay Gracias. muchísimos de dónde sacar, porque además justo lo que queríamos es pues dar una visión 360. ¿No? Justo, una visión 360 en edades, posturas, estudios, clases, de todo, ¿no? Queríamos que se viera desde distintos puntos de vista, como dices, quien vivía en la colonia aledaña y todavía le tocó, quien no tenía idea de lo que estaba pasando, pero ayudó, como lo dice por ahí Blanca, ¿no? Que nadie le abría la puerta hasta que una señora le abre, ¿no? Y tal vez esa señora también pudo haber contado su historia desde un punto completamente diferente. Es el mismo lugar, son los mismos segundos, las mismas horas, pero todo contado desde distintas perspectivas, ¿no? Completamente distintos los 12 textos que están acá. Muchas gracias, Marcela. Y Luz Rojas tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. Hola. Pues quiero felicitar enormemente a Zipacli y a Cirilo por este trabajo, por hacernos notar nuevamente la problemática tan terrible que hubo en 1968, que ya lo hicieron ahorita a través de la lectura de la compañera Blanca Lilia, pero a mí me gustaría que ellos dos, Cirilo y Zipacli, nos platicaran brevemente su vivencia, porque sabemos que hay escritos en el texto, pero hay escritos en el libro, perdón, pero me gustaría mucho para las personas que a lo mejor no conocen el trabajo de ellos y para reforzar a nosotros mismos, que nos platicaran un poco de la vivencia que cada uno tuvo desde su diferente ángulo. Por favor. Sí, Gracias. muchas gracias, Luz. Sí, no, queremos escuchar a Cirilo, a Zipacli, que son también los protagonistas de esta sesión, pero también queremos escuchar un poco a Ivonne, a Marta, que participaron en el libro, ¿no? Si nos quieren comentar algo sobre su texto, sobre su experiencia, tal vez en el taller, porque fue, como decía también Blanca, fue difícil, ¿no? Algunos entraron a la primera sesión, a la segunda sesión y dijeron no. Sé que ya pasaron 50 años, pero no estoy listo. Y se fueron, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho, me pareció un acto muy valiente y muy consciente el seguir compartiendo este tipo de historias por muchísimas razones, ¿no? No solo por justo resguardar lo que viviste.
Entonces, Zipactli, Cirilo, Ivonne, Marta, nos gustaría escucharlos. Empecemos con Zipactli. Si pueden ser pequeñas intervenciones, por favor. Adelante, Zipactli. Sí, bueno, yo brevemente les voy a platicar. La crónica está un poco triste, pero ahí va. Yo estaba terminando la carrera de enfermería. Soy enfermera y casi siendo ya una profesional, lo que yo viví fue terrible. Nosotros como enfermeras no estamos muy involucradas en la política, pero sí enteradas. Entonces, nosotros sí sabíamos que iba a haber una marcha y nuestra escuela estaba tomada por el ejército y nosotros hacíamos guardias afuera. ¿Por qué? Porque en nuestra escuela estaba la mascota del poli a la cual queríamos todos muchos, el burro blanco del Politécnico. Entonces hacíamos guardias y nos enteramos de la marcha del 2 de octubre y decidimos participar un grupo de enfermeras de tercer año, porque las compañeras de primer año siempre están como muy temerosas. Nosotros ya estábamos por salir y ya pues casi no perdíamos gran cosa, la mera verdad, pues nada más el examen, ¿verdad? Pero bueno, nos animamos y nos fuimos. Para hacer eso, tuvimos que encontrar en qué irnos, porque la cita era a las 4 de la tarde y estábamos en Carpio, en Plan de Ayala y Carpio. Nos quedaba prácticamente cerca, sin embargo, había que apurarle. Y como siempre, éramos estudiantes, ya todas juntas, pues somos tremendas, y mujeres más. Y paramos un camión del servicio público y decidimos irnos, lo llenamos. Íbamos uniformadas, eso sí, con nuestro gafete, la cual nos identificaba. Nos fuimos y fuimos detenidas a unas cuantas calles. Y eso fue realmente lo que nos salvó la vida. No llegamos a la marcha. Fuimos detenidas y llevadas a un lugar horrible que era una delegación. Y ahí nos tuvieron horas. No sé cuánto, pero muchas. Al grado de que cuando ya salimos, era de noche, 9, 10 de la noche. Entonces, salimos con una previa, ¿cómo se llama? Una previa multa. ¿Lanza? Que fueron Sí. a pagar, multa, que nos fueron a pagar los familiares. Pero yo tenía que regresar al casco porque yo trabajaba en el Hospital de la Mujer en la noche. Y casualmente ese día me tocaba guardia. Para poder regresar al hospital fue muy difícil, primero porque todo estaba cerrado. En la delegación donde yo llegué ahora se llama El Carmen, todas la deben de conocer. Estaba en aquel entonces muy fea, y nosotros pues no nos hicieron nada afortunadamente, nada más nos detuvieron y ahí estuvimos muchas horas, sin tomar nada, y muy preocupadas pues porque no sabíamos qué. El chiste es que yo regresé, me dio el papá de una compañera, se ofreció a llevarme porque sabían que yo trabajaba y me llevaron al casco de Santo Tomás, donde yo trabajaba en el Hospital de la Mujer, que estaba cerquita de la Escuela de Medicina, del Poli. Y entonces también me enteré, cuando salimos de esa delegación, de ese lugar feo, dijeron y comentaron, había mucha gente, había un desorden total. Comentaron que habían muchos muertos y heridos en Tlatelolco. Entonces, mi decisión fue ir al hospital, pero con la idea de avisar que no iba a trabajar y me fui a la Escuela de Medicina a apoyar a las brigadas de rescate. Me recibieron con mucho gusto y me asignaron luego ir en una ambulancia a Tlatelolco. Yo no conocía Tlatelolco, ¿sí? Mis rumbos eran otros, entonces no conocía Tlatelolco. Pero como iba en la ambulancia, pues me iban a llevar.
nos fuimos y nos asignaron a 6 personas, 3 enfermeras y 3 médicos en una ambulancia. Y llegamos a Tlatelolco. Yo tampoco sabía que iba al edificio Chihuahua hasta que estaba ahí ya. La orden de los médicos era, vamos a entrar rapidito, no volteen y nada más vamos a recoger a los que estén vivos. A mí mi cabeza me daba vueltas y no entendía gran cosa. Sin embargo, pues íbamos a recoger heridos. Subimos el edificio, no sabía que era el Chihuahua hasta después. Y fuimos brincando, así es el término, porque no era otro. Brincando cadáveres, personas, algunos que se movían, pero que ya estaban muy mal, no los recogíamos. Entonces, pudimos sacar a 6 compañeros. Las camillas eran improvisadas, porque no teníamos muchas. Entonces, logramos sacar a 6 compañeros, los cuales pues nos llevamos en la ambulancia. El primer viaje estuvo pues un poco difícil porque pues los médicos nada más decían, tápenlo, tomen signos vitales, a pónganle oxígeno, y la ambulancia se movía para allá y para acá, y nosotros pues mire, en ese momento yo realmente estaba confundida porque el cuerpo a mí me temblaba, la voz se me cortaba, pero yo hacía lo que podía. El traslado era corto porque llegábamos a la escuela de medicina y llegamos el primer viaje. Los papás estaban molestos en las puertas de la escuela porque la gente se amontonaba y no dejaba pasar a la ambulancia, pero al fin llegamos, entregamos a los compañeros, a los otros que estaban ahí recibiéndolos, y nos volvimos a integrar a otra ambulancia por el segundo viaje. El segundo viaje pensamos que iba a ser igual. Fue fácil porque ya habíamos ido el primero. Igual nos volvimos a traer 6 porque eran los que cabían. Pero ese viaje, casi llegando al puesto de socorro, fuimos detenidas por el ejército, por un camión verde con su caja de lona, me acuerdo muy bien, y ahí ya no pudimos pasar. Los quitaron a los compañeros, los echaron a la caja de su camión y no supimos más. Eso fue lo último que yo pude hacer. Regresando, salí de la ambulancia, me senté en un cemento, una banca de cemento que estaba por allá afuera. Me tapé la cara con las manos y lo único que quise hacer era una pausa, y ese fue el momento y la madrugada más triste que no he recordado, que no he olvidado nunca jamás. Eso es lo que a grandes rasgos les puedo contar. Mi crónica, pues está más larguita, también alegre al principio, porque pues también tengo que echar un vuelo, ¿verdad? Decir en este momento que el 2 de octubre no se olvida, ni se olvidará mientras uno vive. Muchas gracias, Ipatli. Ivonne dice que se tiene que retirar, pero que ojalá pongan esta sesión en Facebook o en YouTube. Se queda en el YouTube de Palabras Compartidas CDMX para los que no se pudieron conectar o si quieren compartirla, por supuesto. Dice, la experiencia de escribir estas crónicas fue muy, muy especial para mí. Siento una especie de conexión emocional con mis compañeros y la instructora. Además que fue mi primera experiencia escribiendo, pero resalto la experiencia emocional y de catarsis que vivimos juntos. Siempre es un gusto enorme volver a verlos, los quiero. También te mandamos un abrazo, Ivonne, cuídate mucho, gracias por conectarte. Gracias, Ipatli, también. Verán que se mueven muchas cosas al escuchar las historias, las 12 historias que vienen en el libro, ¿no? Otra cosa, Ipatli, que siempre
se me queda cuando leo tu crónica o cuando alguien me pregunta, ¿y cuántos muertos hubo? De alguna manera siempre pienso en ti, porque pues el número oficial es 32, 34, no recuerdo, por ahí va de un 30. Y es el número oficial, ¿no? Es el número que se tiene que dar. Y a mí me cuesta mucho trabajo decir ese número porque no termino de creerlo, ¿no? No sé, cuando me dicen, pero o sea, me lo dice la gente que ha estudiado el movimiento, que se ha dedicado artística o académicamente, y de pronto me cuesta mucho trabajo tener que dar esa cifra cuando alguien me pregunta. Y pienso en la crónica de Zipacli, ¿no? En lo vivido, en general, ¿no? En las historias que he escuchado. Así que gracias, Zipacli. Como ven, todavía siguen moviéndose cosas, por eso quiero seguir resaltando que es muy valiente el seguir compartiendo, hablando de estos temas. El 2 de octubre no se olvida, por supuesto. Vamos a continuar les pido que sean pequeñas intervenciones, pero quiero escuchar a Cirilo, por ahí Tony, Margarita, Marta. Adelante, Cirilo. Bueno, yo voy a comentarles algo que nos narró el maestro Jaime. Jaimito le decía que es el protagonista de la crónica, maestro de economía de la Escuela Superior de Economía, del Poli. El día 2 de octubre de 1968, el contingente partió cerca de las 4 de la tarde del casco de Santo Tomás a la Plaza de las Tres Culturas. Jaimito siempre se integraba con los estudiantes. Había grupos de maestros, pero él siempre con los estudiantes. Pasaban las horas, se estaba haciendo de noche y no se sabía nada del mitin. De pronto vimos llegar al maestro Jaime, todo con el traje desgarrado, sucio, pálido, con el semblante, pues, mal, se veía muy mal. Sus ojos reflejaban mucho miedo y sentía ganas de llorar. Y él nos decía que estando en la explanada, vio un helicóptero que volaba cerca de la plaza. Y cuando vio caer una luz de bengala, todos empezaron a correr por diferente lado, y en ese momento también se escucharon muchos balazos también por diferente lado. La gente se echó a correr sin ton ni son, atropellándose unos con otros, haciendo lo mismo. Su inquietud y su miedo terrible, él no quería morir, nos decía, y no encontraba salida, hasta que una de sus carreras encontró una pequeña bardita, dice él, y así logró salir y llegó a la escuela y nos dijo que lo que le llenaba de impotencia, de horror, que no sabía cómo explicarlo, que los soldados estaban atacando de manera despiadada a los estudiantes, sin ningún miramiento, así parejito pasaban las balas sobre los estudiantes. Y concluyó con la voz casi entrecortada, diciendo, están matando a los estudiantes. Eso es lo que nos llenó a todos los que estamos junto de él, alrededor de él, nos llenó de miedo, nos llenó de terror, y yo así con ese terror abandoné el grupo y me fui caminando rumbo a tomar el camión para mi casa. Pero sí fue impactante lo que el maestro narró, lo que él vivió ese día. Así de breve lo hice, nada más para darle oportunidad a los compañeros. Muchas gracias, Filo. Breve, pero muy preciso, ¿no? Escogiste muy bien la escena como lo hicieron en su narración, que la primera vez que la escuché les decía, escogieron muy bien quién decía qué, ¿no? Y pensaron en el tono de voz y pensaron, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que también le podemos dar un toque artístico y darle la vuelta para seguir compartiendo de manera efectiva este tipo de textos. Historias, por supuesto. Gracias, Cirilo. Escuchemos a Tony, que la tengo ahí con la mano levantada. Después Marta y Margarita, por favor. No, buenas tardes a todos. Pues no me quería quedar callada porque desde luego tengo que darle las gracias por un lado a Cirilo y a Zipacli por ofrecernos, por compartirnos estas experiencias. Pero a lo largo de las pláticas que hemos escuchado ahorita,
siento más cercana la importancia del trabajo que has realizado con todos mis compañeros, Liliana, porque desde luego se ha escrito mucho en torno al 68. Nos llega a todos de diferente manera. Es, ahora sí, como diría Galeano, es una vena abierta que tenemos. Es una vena abierta que tenemos el 68, y qué bueno que esté abierta, que todo el mundo la reconozca y la recuerde siempre. Pero también me he percatado de la importancia de este trabajo en cuanto yo, desde mi punto de vista muy particular, considero que es pionero. Este trabajo que se ha realizado para mí es un trabajo pionero, porque si bien había dicho, hay mucho escrito sobre el 68, el enfoque que se le ha dado a este trabajo, la manera tan sensible en cómo se ha abordado, de una manera tan directa, tan personal, considero que es única, o pocas veces tratada, o a lo mejor desconozco mucho de lo escrito y los estoy ensalzando mucho, pero para mí así lo considero, un trabajo pionero, que qué bueno que se pudo plasmar en un libro y que se siga difundiendo. Muchísimas gracias por compartir, Cirilo y Zipacli, y gracias, Liliana, por haber puesto tanto esfuerzo en este proyecto que está rindiendo frutos maravillosos. Gracias. Gracias, y gracias por tus comentarios y tus bonitas palabras y flores. Nos llegan. Y sí, es una de las cosas que me planteo, nos planteamos, ¿no? En el equipo de pronto, de qué manera efectiva llegar a la comunidad general, ¿no? No llegarle solo al académico, al historiador. ¿Cómo hacer que cambiemos un poco el chip de acostumbrarnos a la violencia que se vive en general en el país, ¿no? De pronto estamos esperando el autobús, el camión, está al ladito el puesto de periódicos y vemos la portada roja con sangre, sin cabeza, y no nos pasa nada, ¿no? Estamos acostumbrados de alguna manera. Podemos estar comiendo un sándwich o un atole junto a esas imágenes, prender las noticias y ya no pasa nada en nosotros, ¿no? Y justo ver este tipo de situaciones como más allá, ¿no? Como meterte a la carnita y realmente intentar qué pasó, por qué pasó, quiénes estuvieron ahí, sin que sea solo como un dato histórico que queda ahí, que dices, ah, pues sí sé qué pasó, pero no me mueve absolutamente nada, ¿no? Porque ya pasó hace mucho, a mí no me tocó, no tiene repercusiones en mi vida. Entonces, este tipo de proyectos lo que intenta, pues sí, es justo mover históricamente, conscientemente, empáticamente, literariamente, artísticamente a las personas, ¿no? A quien lo vivió, a quien no tenía idea de que era el 68, a quien nunca ha pisado Tlatelolco, y también a los niños y a estas nuevas generaciones que están relacionados, por supuesto, de alguna manera con este tipo de historias. Gracias, Rafaela dice, muy bien que todos los que tuvieron esas vivencias en esos momentos las cuenten. Sí, es cierto. Y le voy a ceder la palabra a Marta. No sé si andas por ahí, Marta. Un abrazo muy condolido por estos tristes recuerdos, como escribió la maestra Zipacli. Y pues no es fácil. Después de más de medio siglo, que estuvo en silencio, todo calladito, la información cerrada, muy exclusiva, hasta distorsionada, lo poco que se podía compartir a través de los medios de comunicación de esa época, de 1968. Después, digo, de medio siglo, hay la oportunidad de acercarnos otra vez a los hechos históricos
desde distintas voces, distintos puntos, distintos espacios. Creo que ya era tiempo, porque pasó mucho tiempo que esto permaneció muy hermético, muy cerrado, muy oculto, muy misterioso, muy sospechoso. Y vemos aquí en el relato de Blanca Lilia Ramírez cómo los objetos, así como tituló su texto, El enorme tobogán, como el maestro Cirilo Mayoral también empleó un título, el tesontle, hace que de pronto esos recuerdos despierten, detonen, se escuchen a través de un texto y ahora a través de unas lecturas. Muy buen trabajo, esas dos voces de nuestros queridos amigos que siguen trabajando para la cultura, compartiendo lecturas. La verdad, sí, me siento muy agradecida por escucharlos, por la coordinación del trabajo, por seguir retomando los textos y compartiéndolos. Sí, es un poco difícil el hacerlo porque nos remonta a otros momentos difíciles, digo, no tan gratos. Y sin embargo, aquí vemos las voces de esta niña que nos relata lo que vivió a los 11 años de edad, acompañada por su amiguita de 10 y por una joven Teresa de 20 que sufrieron esta terrible experiencia y que esa idea de juego, esa idea de recreación, de pronto se convierte en un relato y en unas vivencias allí plasmadas bastante fuertes para su edad y que afortunadamente tuvieron la oportunidad de salir con vida a pesar de encontrarse en una situación de peligro extremo. Así es, Gracias, Blanca Lilia, por el recuerdo y el relato que queda plasmado en ese enorme tobogán y que después de tanto tiempo de los hechos, volvimos a regresar otra vez al sitio, ahí cercano a ese enorme tobogán y tratar de rescatar esos recuerdos y además de ser generoso en compartirlos a pesar del sufrimiento que eso representa. Regresar a esos recuerdos que son tortuosos, que son incomprensibles por los sucesos. Sí, o sea, se tuvo que pasar por un momento también muy difícil de rememorar hechos tan desagradables, tan dolorosos. Gracias a todos porque en verdad están haciendo un trabajo muy importante para la historia de nuestro país, para la historia de México. Gracias, Marta, que tú también eres parte de esto, ¿no? Por ahí pueden encontrar también la historia, la crónica que cuenta Marta Francisca, así que también es parte de todo esto. Gracias por haberte integrado a este club de lectura y por supuesto, haber participado en el libro. Margarita, por ahí te tengo con la mano levantada. Sí. Pues agradeciendo la vida otra vez poder haberme conectado. Me costó trabajo, pero voy corriendo. Con esto de las labores abueliles, de abuela, me está... Bueno, pues el gustazo de escuchar a los mayorales y de estar, de ser su amiga, ¿no? Que la verdad, seres humanos, excepcionales, que los conozco hace poco tiempo, pero
leyendo y tuvimos la oportunidad de haber escrito contigo, ¿no? Estas historias que te están contando, yo ya las había escuchado y tuvimos la suerte de grabar, Male, Lupita y yo, la crónica escrita por Cirilo, y la verdad todavía estoy emocionada de que la verdad estamos haciendo historia, ¿no? Y están haciendo historia, qué bueno, y un gustazo haberlos alcanzado. Y pues yo como buena CCHera, en el 68 yo tenía 9 años de edad. Supe del movimiento del 68 en el CCH, y como abuela lectora cuentacuentos me encontré con estos seres humanos excepcionales. Conozco a Marta Francisca, a Blanquita, a quienes escribieron esas crónicas, y cada vez que las leo, pues me emocionan, ¿no? Me emociona tener amigos tan valiosos, y bueno, y agradecerte a ti, Lili, que nos hayas dado la oportunidad de relatar esto, ¿no? Y pues un abrazote a todos, y sigo emocionada, la verdad, nada más de leerlos y de saber que los conozco, ¿no? Y que son mis amigos, pues muy orgullosa, y que viva el Politécnico chingao, en la universidad. Gracias, Margarita. Por ahí también Sonia nos felicita a Cirilo y a Cipactli y se pregunta, ¿no? De pronto este tipo de textos o de libros te dejan pensando mucho más. Ella dice que habrán sentido los soldados, ¿no? Por ahí se cuestiona. No tuvimos a nadie que participara como de ese lado, pero sí tenemos una historia de un soldado que por ahí aparece, ¿no? Uno entre la tropa se llama, de María Luisa Moreno. Por ahí, si se quieren acercar a ella, pueden ver por qué ese uno está hablando de un soldado, una situación muy particular. No voy a generalizar, como por ahí se cuestiona a Sonia también. Y pues me parece que ya, ¿verdad? Ya participamos. Si alguien quiere decir algo, vamos cerrando esta sesión. Por ahí también quiero dedicarle esta sesión y dedicarle esas flores que están apareciendo ahí en el fondo de Cipactli, Cirilo y de Carmen, a José, que es uno de los participantes del libro, que falleció hace un par de años. Le dedicamos también esta pequeña sesión, por ahí pueden encontrar su crónica. Cirilo, Cipactli, gracias a todos los que se conectaron de palabras compartidas, a los que se conectaron por escuchar y compartir. Gracias, Tony. Un abrazo también. Cipactli, hija, dice muchas felicidades y gracias por ser un gran ejemplo y seguir evolucionando a pesar de todo lo vivido. Liliana, gracias por guiar a esos lectores y ahora escritores. Sí, es verdad, ¿no? Algunos dicen que no tenían ninguna experiencia, pero sin duda ya se pueden nombrar escritores. Cirilo y Cipactli, ¿se quieren despedir? Sí, yo agradecerte primero a ti, después a todas las compañeras y compañeros que se hayan conectado, y también les deseo que estén bien ellos y sus familiares y que nos sigamos cuidando. Yo inicio hace rato con un cubrebocas, que no se nos olvide, ¿sí? Sí. Que tenemos que seguir cuidándonos, porque el simple cubrebocas, pues creo que nos ayuda mucho, y más bien eso, salir y no llevar un cubrebocas, yo siento que algo me falta. Entonces, eso me recuerda que si salgo, debo de sanitizarme y hacer todo lo que debo de hacer en todos lados, que casi no salgo. Por eso no se me olvida a veces. Pues muchas gracias a todas y a todos. Y eso es todo de mi parte.
Muchas gracias, Pati. Por ahí Minerva Mendoza dice, bueno, Rafaela dice gracias a todos, gracias Minerva por conectarte, Rafaela, perdón, y Minerva dice, muy buena charla y emotiva. Liliana, ¿me puedes decir dónde conseguir el libro? Sí, por supuesto, el libro se puede vender en Libros UNAM, lo pueden conseguir. Si no estuviera disponible, nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si quieres, te dejo ahí un correo y nosotros con mucho gusto te lo podemos hacer llegar o conseguir, ¿no? Seguramente el CCUT tiene por ahí a la venta también, lo pueden conseguir en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, si viven cerca, si quieren darse una vuelta. Cirilo. Pues muchas gracias, Liliana. Gracias a todas las compañeras que se conectaron, que están presentes en esta ocasión, y un abrazo con mucho afecto a todas. Gracias, Cirilo. Gracias por conectarse. Por ahí ya dejé mi correo. Les mandamos un abrazo a todos y por supuesto, como dice Zipacli, no bajemos la guardia, ¿no? Sigamos cuidándonos, que pasen un hermoso puente, si es que tienen puente. Y pues recuerden y sigamos el 2 de octubre en nuestra vida. Dedicamos este octubre a este libro y a las crónicas que vivieron este hecho en particular. Marcela por ahí también nos está enseñando su cubreboca. El 2 de octubre no se olvida, claro que no. Pasen una bonita tarde. Un aplauso a todas. Un aplauso para todas. Gracias por compartir. Y besos, nos vemos en todas, diciembre. En noviembre ya me volé un mes. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Feliz fin de semana. Pásenlo rico. Bye, Anita. Bye.